Y bueno, bien, hemos visto entonces que los alumnos han retornado a las aulas, y para hablar sobre la educación y estos 2 años de para que han tenido los alumnos, tenemos al señor Jonathan Quiches, que es promotor de la metodología multisensorial de las 4 I's. Con él vamos a abordar este tema y también del aprendizaje, que tanto los niños han aprendido, ¿no?, durante estos 2 años con las clases virtuales. ¿Qué tal, señor Jonathan? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Bien, yo quisiera empezar porque sé que usted tiene una metodología interesante que puede servir para los alumnos. ¿Cómo podría esto beneficiar, ¿no?, en este retorno a clases a los niños y adolescentes también que están ahora en este nuevo año escolar? Bien, gracias por la entrevista. Mira, todo parte desde inicial, desde 3 años, 4 y 5 años. Cuando un niño nace, prácticamente nace listo para recibir aprendizaje. El problema con estos 2 años es que el cerebro no ha recibido esa estimulación en educación desde los 3 y 4 años, vamos a llamarlo así, por los 2 años de pandemia. Entonces, se habla mucho de un retraso a nivel de educación. Y bueno, sí, vamos a partir desde inicial, porque no ha habido ese estímulo en los niños en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, los colegios tenemos que aplicar metodologías que puedan generar con mayor velocidad el aprendizaje, para poder nivelarlos, que esto no va a ser corto, va a ser, pienso yo, que va a tomar su tiempo, ¿no? Poder recuperar esos años, semanas, meses que hemos perdido sin generar aprendizaje en los chicos. Bien, es cierto, ¿no? Son 2 años que hemos tenido de para el retorno a clases, y en esta ocasión hay muchos niños que de frente han pasado hasta 3er grado, ¿no? Y en estos 2 años han estado aprendiendo en casa, y en ocasiones, como siempre todos sabemos, no todos captamos la información de la misma manera. ¿Cómo funciona esta metodología para poder nivelar a los niños? Perfecto. La metodología tiene 4 pilares que se basan en la investigación, en la integración del curso de arte a todas las áreas, en la innovación, en la resolución de problemas cotidianos derivados a matemática, comunicación, historia, y por último la última I, que es la interpretación. Entonces, nosotros postulamos que los jóvenes tienen que aplicar esas 4 métodos para poder mejorar el desarrollo cognitivo, ¿no? Hablamos de trabajo multisensorial. Recordemos que para que un alumno pueda tener un aprendizaje duradero, debe usar los 5 sentidos. Mientras más utilice los 5 sentidos, el aprendizaje quedará en tu mente a largo plazo. No es lo mismo leer, no es lo mismo ver una pantalla en una clase virtual, a que tú estés armando una maqueta con tus manos. Exacto. A que estés armando con una plastilina en el caso inicial. Entonces son cosas muy distintas, porque la información va de una manera distinta al cerebro. Bien, para los niños inicial, ¿no?, que eso es un poco complicado, ¿no? El poder enseñarles desde casa, a diferencia de lo que qué métodos utiliza la profesora de inicial para enseñarles de manera adecuada, el pintar, el identificar los colores, los números. Y además de ello, no sé qué tanto puede influir el que el niño haya estado aislado 2 años y que después de un momento a otro, de manera abrupta, tenga contacto con otros niños. Muy buena pregunta. Estamos hablando ya de 2 condiciones, la condición social y la condición académica. Entonces, por el lado social, estuve hablando con muchos padres donde me decían que los niños están demasiado hiperactivos, agresivos. Esa es la palabra correcta. Y eso es algo muy común ahorita. Entonces, lo que se tiene que hacer es como una especie también de nivelación social, porque el niño, al hablar con otro niño, están interactuando, conversando y se regulan. No es lo mismo el papá que hablar con un compañerito. Exacto. Entonces, a nivel académico, hay un punto muy importante acá, que hablamos también de química, y es la parte del aprendizaje. Como bien tú comentas, si una mamá enseña en casa a un niño inicial, trabaja con lo que tiene en casa. Sin embargo, en un colegio, las profesoras de inicial o primaria utilizan distintos materiales. Y, por ejemplo, hay algo muy importante: cuando ingresa la información al cerebro, hay una parte de nuestro cuerpo que se llama el tálamo. Entonces, el tálamo es el filtro de lo que llega a la información al cerebro. Pero en el olfato no pasa por el filtro del tálamo, va directo a la corteza cerebral. Por lo tanto, los niños, cuando trabajan en un colegio, interactúan con materiales que tienen olores. Plastilina, por ejemplo. Témpera. Exacto. Entonces, eso genera aprendizaje a largo plazo, porque la información va directamente a la corteza cerebral y se queda en nuestra biblioteca.
Ah, ok, ya voy entendiendo. Entonces, cuando él agarra un material como el que lo utiliza en el colegio, entonces ya lo identifica más que todo por el olfato, ¿no? La plastilina, la témpera, que son olores muy fuertes, podría ser. Correcto. Y es más, si tú te pones a pensar cuál es, y sin pensarlo mucho, imagínate el primer olor que tenga en tu mente y te vas a acordar inmediatamente dónde lo has sentido. Claro. Y normalmente es el primer aprendizaje. Bien. Por ejemplo, cuando un niño huele a una persona adulta, huele a rosas, inmediatamente lo llama a su infancia, de repente en el jardín de la abuela, Claro. de repente algo que lo ligue directamente a un recuerdo muy fuerte. Y en el caso de educación, los docentes tienen esas armas, esas herramientas para poder trabajar en clase y que el aprendizaje sea duradero. ¿Y esta metodología se les enseña a los docentes también? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, y si hablamos de colegios nacionales y en ocasiones a veces colegios particulares, son 17 niños, 20 niños en un aula, ¿no? Y eso es lo que se está observando ahora, y en el nacional es parecido. Entonces, ¿cómo es que la profesora puede aplicar de repente esta metodología? ¿O ustedes qué opciones nos dan para también poder enseñarles de manera adecuada y que capten la información completa? Los docentes, de por sí, por su formación, por ser educadores, ellos conocen cómo llegar a los alumnos, pero esa es otra buena pregunta. Tú tienes 20 realidades. En nuestro análisis, en buscar a jóvenes de alto rendimiento, y ahí creo que quizás hay una palabra equivocada. Se piensa que un alumno de alto rendimiento es un químico o un físico, y eso no es así. Un alumno de alto rendimiento es un deportista, es una periodista, Claro. es un educador. Entonces, el problema está en cómo llega la información a los chicos. En la metodología que nosotros estamos implementando, trata de que los 4 pilares que te comenté, innovación, investigación, integración, interpretación, puedan formar la base de un aprendizaje que el docente tiene que llevarlo en aula. Para esto hay que reeducar al docente. Para esto el docente tiene que conocer cuál es la química que tiene el cerebro, para que esa información llegue de la mejor manera, como la información del tálamo que te decía. Claro. Entonces, mientras más olores tengamos en una clase, imagínate la información que llegaría al cerebro sería muchísimo más rica. Y esta metodología, ¿ustedes cómo la aplican? ¿También ustedes capacitan a los docentes o directamente van a los niños, a los alumnos? Demora por lo menos 6 meses antes, porque hay que reeducar a los profesores, hay que plantear los materiales y sobre todo tener mucho cuidado porque cada experiencia multisensorial depende de las edades de los chicos. Entonces una preparación sí de mediano plazo. Entonces, de repente el niño que está ahorita, a ver si nos podría ayudar con eso, mi niño ya está regresando a clases, pero necesito que se regule, ¿no? Que en estos 2 años de repente no ha aprendido tanto. Podemos buscarlos a ustedes para que puedan orientar al pequeño y también capacitarlo. Con gusto. Nosotros estamos trabajando en los colegios Inca García Solavega en Lima Norte. Tenemos un colegio más que está aplicando la metodología en Ayacucho. Y sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como www.410.com. También en los colegios Garcilaso lo pueden ubicar. Y sí, la metodología lo tenemos en videos en YouTube. Pero en realidad lo que se necesita acá es, como te comentaba, es una reeducación a los profesores, ¿no? ¿Y para eso qué tan fuera de la realidad puede estar, ¿no? Porque imagínense, en 2 años, obviamente yo he observado, ya esto para culminar, que muchas profesoras, como ven este tipo de reacciones en los niños, y justo yo me he metido a un curso para poder entender, ¿no?, a los niños en estos 2 años de para, ¿no? Porque sus actitudes son totalmente distintas. Entonces, lo que yo puedo observar y he escuchado de un psicólogo de México es que decía que los profesores lo que están haciendo es, bueno, el niño es violento, el psiquiatra, el niño hace pataleta, al psicólogo, ¿no? Cuando no entienden que esos 2 años los niños han estado en contacto solamente con sus papás. Y en 3 días, 4 días que recién ha durado el retorno, que recién están empezando en este nuevo año escolar, no van a cambiar sus actitudes. Entonces, y ahí viene también, ¿no?, la reeducación, ¿no? Porque no solamente es saber la metodología y cómo enseñarle, sino cómo llegar al niño, a cada uno de los alumnos que están dentro del aula. Recuerda que en inicial de 3, 4 y 5, hasta los 5 años, existe un desarrollo neuronal. Está el desarrollo del hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, en estos hemisferios se genera la creatividad y genera la conciencia matemática y científica. Por lo tanto, 2 años no ha habido ese desarrollo. Exacto. 2 años no ha habido esa interacción. Entonces tú tienes un niño que tiene un cerebro que está desarrollándose, que tiene que desarrollarlo. Normalmente llega hasta los 5 años, pero si no tiene el entrenamiento previo. Entonces, ¿de qué desarrollo artístico estamos hablando? ¿De qué desarrollo científico estamos hablando? Entonces, el niño simplemente actúa por impulso.
Ahí está. Súmale a que el niño aprende de la imitación. Entonces, si no tiene a quién imitar en casa, si es hijo único, o de repente son hermanos y el hermano es mayor, ¿cómo hace? Claro. Por favor, invita a los docentes de repente, o las mamitas también que nos están viendo, para que puedan empezar de repente a interesarse sobre esa metodología que puede ayudar mucho a sus hijos. Sí, gracias. Estamos en los colegios Inca Garcilaso La Vega. Tenemos varios métodos ya, con unos videos ya planteados. Me parece que el mejor ejemplo es con la realidad con los chicos, ¿no? Y en el colegio tenemos ya las fotos, sistematizado todo el proceso, y yo creo que los padres van a sentir identificados cuando vean las imágenes en el colegio. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Redes sociales? ¿Teléfonos? ¿Nos dice, por favor? Al 9877-23688, que es mi teléfono personal, o si no, en las redes del Colegio Garcilaso. Bien, entonces ya saben, muchísimas gracias, señor Jonathan, por estar aquí con nosotros. La metodología de las 4 guías, no olviden, lo pueden buscar en las redes sociales.